Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga, les guarde. Qué bueno poder clamar juntos al Señor y sabemos que nuestras oraciones no se quedan allí en el techo, llegan al trono de la gracia y dice su palabra que allí en el altar del Señor hay copas que están llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Incline su rostro allí, vamos a orar por la palabra para que el Señor nos ayude hoy con la administración de su palabra. Pídale allí al Señor, Señor, háblame a través de tu palabra, los textos que vamos a revisar, que tú nos des la sabiduría, la iluminación. Ore allí a Dios. Señor y Dios, te pedimos una vez más que mientras vamos a estudiar tu bendita palabra, tú nos ilumines, nos guíes, alumbra nuestros entendimientos, mira nuestra mente, Señor, cualquier paradigma, estructura de nuestra mente que, como dice la carta a los Corintios, que se levante contra el conocimiento de Cristo, pueda ser derribado mediante tu palabra, Señor. Que tu palabra sea suficiente para poder, Señor, recibir el consejo. Tu palabra es una lumbrera, es una lámpara que nos alumbra, nos guía, nos muestra el camino que debemos seguir. Guíanos, por favor, Señor. Esta mañana estamos en tus preciosas manos. Ha sido un tiempo hermoso de poder adorarte, agradecerte, pero también queremos recibir el consejo de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Hoy nosotros queremos abrir una nueva serie de sermones durante todo el mes de marzo relacionados con la misión, específicamente con la misión en los grupos pequeños de salvación. Y pensaba en esto, en las cosas que muchas veces se hacen en la iglesia. No solamente estoy hablando de la iglesia Dios de Salvación Vista del Sol, sino la iglesia en general. Muchísimas de las cosas que se hacen y todo lo que nosotros hacemos que no sea de naturaleza bíblica, que no tenga una base, un sustento bíblico, hermano, eso va a traer más problemas que bendición. Las cosas que nosotros hacemos tenemos que revisar si realmente eso tiene una buena base, un buen fundamento bíblico. Y no solo que la Biblia lo diga, sino que además de decirlo lo enseñe. Y que además de enseñarlo, lo hagamos desde una interpretación correcta de las Escrituras. La Biblia dice muchas cosas. La Biblia dice que Judas se ahorcó, pero usted y yo no nos vamos a ir a ahorcar. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo drástico. Entonces no podemos acercarnos a la Biblia con literalidad. O sea, tenemos que interpretar correctamente lo que la palabra dice. Porque si no, pudiéramos incurrir en un problema que yo creo que tiene tiempo en la iglesia, en general, que es caer en lo que alguien llamó las modas evangélicas. ¿Había escuchado alguna vez usted esa expresión? Pudiéramos caer nosotros en eso, Dios nos guarde. ¿Cuáles modas evangélicas tal vez usted conoce? A ver si le viene una a la mente allí. La danza, por ejemplo. La gente vio Enlace y ahora todas las congregaciones tienen danza, pero cuando van a revisar, eso no tiene un fundamento teológico, bíblico, relevante que digan, oye, sí, por la Biblia podemos dictaminar que eso se debe practicar en la iglesia. Sino que, ¿de dónde lo tomamos? De que se vio un programa de televisión, bueno, en la iglesia hay que hacer, es una moda. Y así, hermano, la gente agarró la moda de echar aceite, pero no, tienes que ungir tu casa, yo no sé de dónde sacaron eso. Entonces tomaron algún texto de la Escritura, lo tergiversaron, y entonces no. Y así, hermano, solo por nombrar y no hacerle publicidad de gratis a muchas de esas cosas que no están conformes a la doctrina. Entonces, hay que tener cuidado porque si nosotros no tenemos un fundamento bíblico para lo que nosotros hacemos, muy posiblemente vamos a tener problemas en el ejercicio de la vida de la iglesia. Hoy nosotros, como les decía, queremos abrir esta serie que se llama Cumpliendo con la Misión en los GPS, y queremos partir en este primer sermón precisamente hablando de los fundamentos bíblicos e históricos
de los grupos pequeños de salvación. Ven, nosotros ya hace rato, desde que entramos en el proceso de establecimiento de esta iglesia, hemos trabajado bajo esa figura de grupos pequeños, en algún momento llamados células, y luego en el proceso entramos en el currículo educativo, permanecieron algunos grupos pequeños. Ahorita nosotros tenemos planes de reimpulsar este proyecto que tiene que ver también con la misión de la iglesia y como una visión de alcance para hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Yo tengo 3 textos bíblicos que he tomado de los varios que seguramente vamos a tocar en esta mañana como base para la enseñanza de hoy. El primero, que está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Éxodo. Vamos a abrir primero la Biblia allí, en Éxodo. Eso en el capítulo 18. Versículo 17. ¿Estamos allí? Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Ya más adelante vamos a revisar, porque es la única mención que yo he tomado en cuenta del Antiguo Testamento para hablar hoy de las bases bíblicas e históricas de los grupos pequeños. El otro texto está en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 42. Dice así, Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Dónde? Por las casas, ¿no? Y el otro pasaje está en la carta de Filemón, que esa carta tiene solamente un capítulo. Filemón está antes de Hebreo, ¿sí? No vaya a decir, no, mi Biblia no tiene Filemón. Sí, hermano. Está justamente allí, antes de la carta a los Hebreos y después de Tito. ¿Estamos allí? Dice así el versículo 2 de ese único capítulo, y a la amada Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. ¿En dónde? En una casa, en la casa de ellos. Ok, mis hermanos. Vamos a tratar de, cuando uno dice hablar de historia, ay hermano, hay que ponerse hábil porque en este espacio de la predicación no es que tenemos mucho tiempo. Deberían ser al menos unos 45 minutos, entonces eso de compactar la historia, pero yo creo que podemos hacer un esfuerzo en esta mañana y no predicar el evangelio eterno, ¿verdad? Hay un escritor llamado Jean-Pierre Bessé. Él hizo un trabajo de investigación. Hay gente que sí tiene la habilidad y tiene las competencias para revisar la historia y hacen lo que llaman las líneas de tiempo y todo eso. Y él se encargó de hacer un trabajo y tomó al menos 9 ejemplos relevantes de los grupos pequeños durante toda la historia y el desarrollo de la fe cristiana. Por ejemplo, él toma como relevante un movimiento que tuvo lugar en Irlanda, en Europa Central, en los inicios de la Edad Media. También toma un ejemplo de una fraternidad de movimientos evangélicos en los siglos 7 y 8, que era un trabajo entre los pobres de los pobres, bajo el liderazgo de alguien que se llamó Pedro Baldó. Y bueno, hicieron un trabajo relevante que quedó allí registrado. Algunos movimientos que surgieron después de la Reforma, que tienen que ver también con reuniones de casa. Un movimiento también de grupos pequeños, de unos hermanos misioneros que se llamaron los Moravos. Eso fue hermoso ese trabajo, cuando usted revisa la historia.
fue impactante lo que ellos hicieron. Por ejemplo, los moravos tuvieron un movimiento de oración de 100 años interrumpido y enviaron muchos misioneros. Ellos eran expertos sobre todo en enviar misioneros en barco, eran navegantes. Hay un despertar también en el siglo XVIII con Juan Wesley, los metodistas. Ellos también tuvieron un gran movimiento de grupos pequeños. En Alemania también hubo un movimiento que se llamó los pietistas, también trabajaron fuertemente con grupos pequeños. En Suiza y en Francia también tuvieron un movimiento que llamaron los conventículos. También era un crecimiento de la iglesia a partir de estos grupos pequeños. En la extinta Unión Soviética y en China, que son lugares, siempre han sido lugares de riesgo, porque ahí el evangelio no es abierto, también queda registrado en la historia movimientos de grupos de casa o iglesias caseras, que ya las llamaron las iglesias del silencio. Ellas parece que no existen porque son clandestinas, pero ¿cómo se multiplican? Como la iglesia de Irán. Irán es una zona de iglesia perseguida. Tú no ves públicamente la iglesia de Irán, pero existe, es una iglesia subterránea y todos los días crece. Y no pueden reunirse abiertamente así como nos reunimos nosotros. Pero es una iglesia que crece. Y bueno, los movimientos más posmodernos, como las iglesias de Corea, de Tailandia, en Costa de Marfil, movimientos de grupos pequeños en Estados Unidos, como la iglesia bautista Saddleback, Colombia, Argentina, El Salvador, inclusive Cuba. Cuba tiene, con la organización Asambleas de Dios, tiene un movimiento de siembras de iglesias pequeñas, caseras, asombroso, hermano. Asombroso. Conocí el testimonio de un hermano que lo llamaban el pulpo de la montaña, le decían a él, y con grupos de misioneros han fundado más de 100 iglesias, solo que son iglesias clandestinas. Eso es solo, hermano, por hacer una panorámica de lo que la historia pudiera hablar. Aquí estamos dejando de nombrar muchísimas cosas que han ocurrido con los grupos pequeños en la historia, pero no es el énfasis en esta mañana. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, un abordaje exhaustivo de toda la historia, ni la historia moderna, pero sí vamos a hacer un énfasis en el Nuevo Testamento. Una mención del Antiguo Testamento y con un énfasis en el Nuevo Testamento, que es lo que es prescriptivo para nosotros. Ese es nuestro modelo más directo de iglesia, está en el Nuevo Testamento. Si usted quiere ver un modelo de iglesia, usted no puede irse al Antiguo Testamento. Hay muchísimas cosas que sí podemos ver en el Antiguo Testamento, rescatar principios que pueden aplicarse, pero nuestro modelo directo está en el Nuevo Testamento. Y pudiera ser que cuando alguien escucha hablar de grupos pequeños, ahorita hay muchos nombres, por eso digo que cuando uno ve las cosas desde la perspectiva de la moda, hermano, uno pierde el enfoque. Y entonces usted ve, no, en mi iglesia tenemos grupos de paz. Y en mi iglesia tenemos casa de bendición. Y en mi iglesia, usted le puede poner el nombre que usted quiera, pero no es una moda. Nosotros tenemos que verlo como un principio. Y el tema de los grupos pequeños tiene sus principios que bien podemos defender o argumentar con las escrituras. Uno pudiera hacerse esa interrogante. ¿Son bíblicos los grupos pequeños? Es una pregunta. ¿Aprueba Dios los grupos pequeños como una forma de reunión de su iglesia? Pudiera venir a nuestra mente esas preguntas. Y lo primero que yo pensé al hablar de grupos pequeños fue en el pasaje en Mateo 18:20, que la versión Palabra de Dios para Todos dice, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Nos hace la revisión de ese texto, en el contexto uno ve que viene hablando de la solución de un asunto, cómo perdonar al hermano, pero el texto tiene una fuerte carga de interpretación en que Dios respalda la reunión de sus hijos. Y la iglesia, nosotros tenemos un concepto claro de que es más que paredes. La iglesia la conformamos nosotros, los miembros de la iglesia.
En casi todas las denominaciones cristianas hay un convencimiento de que los grupos pequeños es un instrumento que Dios ha usado y sigue usando para cumplir la misión y para la transformación de la vida. Dudo que muy pocas, o creo que muy pocas denominaciones puedan estar en desacuerdo con eso. En este tiempo actual, cuando hay tanto individualismo, cuando hay la gente está pensando básicamente en lo suyo, hay un problema con la empatía, con el tema de las relaciones interpersonales, los grupos pequeños vienen a ser una bendición, un instrumento que Dios pueda usar para el cuidado de la iglesia. Estamos claros que Dios ha establecido en la iglesia el ministerio pastoral para la protección del rebaño contra las falsas doctrinas, para marcar la visión de la iglesia, porque por eso también son llamados obispos, porque ellos son los que supervisan y marcan la visión de la iglesia, pero también para cuidarlo, para apacentarlo. Y los pastores pues también hacemos uso de estrategias a la luz de la palabra de Dios, de naturaleza bíblica, para nosotros garantizar el cuidado del rebaño. Porque bíblica y lógicamente nosotros sabemos que un pastor o dos pastores para atender un rebaño completo directamente, de manera personalizada, es un trabajo arduo y cuesta arriba, que debemos hacer. Nosotros tenemos, Henry y yo, el enfoque de hacerlo, de tratar de revisar el rebaño y hacerlo de una manera personalizada. Porque creemos que los ancianos están dentro del rebaño. Somos la iglesia también, solo que tenemos una responsabilidad mayor. Cuando usted observa el Nuevo Testamento de primera mano, lo primero que se va a encontrar es con el ejemplo de Jesús. Las enseñanzas que Jesús dejó y su ministerio, pero también la primera iglesia en el libro de los Hechos, usted va a encontrar que los grupos pequeños fueron clave. De hecho, el pionero en esto fue el Señor, en el sentido de que Él tomó un grupo pequeño porque dice que Él escogió, tomó a 12 para que estuvieran con Él. El problema de nosotros los evangélicos es los extremos y el literalismo. Entonces, inventamos no sé de dónde, que nosotros tenemos que ir a escoger 12 y 12 por 12, hacemos nuestras cuentas, nuestras estadísticas y nos desviamos del principio. El principio que Jesús aplicó es un principio que se llama la concentración en unos pocos, que es un principio hasta pedagógico. Porque no es lo mismo usted enseñar a 10, 12 personas que enseñar a un grupo grande, ¿verdad? Los que son educadores saben, sobre todo cuando tenemos salones de 40, 45 muchachos, hermano, el alcance no es igual, la vinculación no es igual. Entonces Jesús dejó un modelo allí y lo tomamos de manera literal y dijo, vamos a hacer los G12 y 12 por 12 por 12 y como nuestra mentalidad a veces llena de megalomanía, entonces comenzamos a inventar y vamos a hacer una iglesia grande y vamos a hacer la iglesia y comenzamos con eso, que la Biblia no enseña nada de eso. Pues el asunto no es crecer por crecer, porque si usted quiere ver de crecimiento, hay muchísimas sectas que han crecido y no son el mejor ejemplo. O sea que no se trata nada más de crecer en número. El crecimiento numérico de la iglesia finalmente no depende de nosotros, el crecimiento lo da Dios. Nuestro trabajo es procurar que la iglesia crezca en calidad, en que sea, la iglesia sana se reproduce naturalmente, se multiplica naturalmente. Y usted no tiene que andar, muchísimos pastores andan en la búsqueda de la estrategia, de la moda, el último grito de París para saber cómo la iglesia puede crecer. Y esa no es la misión de la iglesia. Si nosotros hacemos lo que la Biblia dice que debemos hacer, bueno, el crecimiento lo da Dios. Dios es el que va a hacer que su iglesia crezca. Cuando usted ve entonces el Nuevo Testamento, se encuentra con el ejemplo de Jesús y se encuentra con el ejemplo de la primera iglesia. Pero yo dije que iba a tomar solo una mención del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? Que fue la que leímos en Éxodo 18, 17 al 19. Cuando usted mira el pasaje en su contexto, que de Éxodo 18, 17 al 19, dice, al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo permanece
delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene algún pleito, viene a mí y yo juzgo entre él y el uno y el otro y declaro los preceptos de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Preséntate tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Enséñale los preceptos, las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo hombres virtuosos, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo como jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán y todo asunto pequeño. Y así se aliviará tu carga, pues ellos llevarán contigo si esto hace. Y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Por lo menos del 14 al 23 está la idea completa. Aunque Dios escogió a Moisés para dirigir la nación de Israel fuera de Egipto, a él parece que le faltaban habilidades para delegar. Algunos líderes muchísimas veces incurrimos en esto y no podemos ser los hombres orquesta, no podemos hacer todo. Por eso Dios ha colocado dones en la iglesia, ha colocado los ministerios. Lo que sí debe haber una supervisión, una dirección pastoral. Porque si nosotros comenzamos a establecer grupos pequeños y cada quien quiere establecer su propia visión, eso se va a convertir en un monstruo de muchas cabezas. O sea, la idea que haya grupos pequeños, eso no significa que esos son grupos aislados, no, deben estar conectados con la iglesia, bajo una misma visión de trabajo, y para eso Dios ha establecido el liderazgo de la iglesia. Fíjate la indicación que da el suegro Moisés, tienen que ser hombres así, así, asados. No podemos colocar gente por crecer, nada más. Como cuando nosotros teníamos el primer movimiento de células, en ese momento se llamaban, y la idea era que, no, en 6 meses tú tienes que ser un líder de célula, y tienes que multiplicarte. Y ese era el estrés, la gente andaba en ese afán. Entonces, me recuerdo una hermana que nos dijo a María y a mí, que fuimos a hacer una visita pastoral, y el hermano, ¿cómo yo voy a abrir célula? Si yo tengo un rollo en mi casa, tengo un problema con mi esposo, yo mismo no llevo en orden mi vida, ¿qué célula voy a abrir yo? El objetivo no es crecer por crecer. Se trata de un crecimiento sano, porque de células se pueden volver un tumor más bien. Cuidado. Ajá. Entonces, Dios escogió a Moisés y le dio, pues, con sabiduría a través del suegro Moisés, esas indicaciones que tienen sus aplicaciones. Nosotros podemos tomar aplicaciones de este texto al presente para poder cumplir con un buen trabajo de grupo pequeño. El Nuevo Testamento, comparado con el Antiguo Testamento, tiene muchos más ejemplos, numerosos ejemplos del ministerio de los grupos pequeños. Jesús mismo, como decía, escogió un grupo pequeño de discípulos y la iglesia primitiva se reunía principalmente en las casas. Hay un libro de Casa Bautista de Publicaciones, ese libro lo leí hace como 25 años, se llama El Plan Supremo de la Evangelización, y ese texto habla de la manera como Jesús trabajó con sus discípulos, y ese principio se llama la concentración en unos pocos. Ahí es donde descansa el principio. Jesús utilizó los grupos pequeños. Él inició su ministerio en la tierra mediante el establecimiento de un grupo selecto de hombres, los 12 de Jesús, en un ministerio particular que nadie lo va a repetir, son los 12 del Cordero. Si alguien quiere hacer eso de los 12, hermano, eso no lo va a lograr en esa manera que Jesús lo hizo, porque eso era algo particular de Jesús. Así como no hay más apóstoles, porque en el cielo hay solo 12 tronos donde se van a sentar los apóstoles, no sé dónde se irán a sentar los demás apóstoles que se han autonombrado. En Mateo 10, del 2 al 4, se mencionan los nombres de cada uno de ellos que Jesús mismo escogió. Y yo me hice la pregunta, ¿será que Jesús necesitaba la compañía y la ayuda de los discípulos
siendo el Hijo de Dios? No, realmente no. Definitivamente no. Pero Él escogió esa pequeña y sencilla estructura basada en las relaciones interpersonales, para enseñar, para modelar, para ministrar a través de ella. Que eso es lo que muchas de las películas vanguardistas muestran, esa sencillez de Jesús, esa cercanía. Bueno, de eso se trata los principios que Jesús aplicaba en los grupos pequeños. El problema es que nosotros tenemos una mentalidad litúrgica e institucionalizada que a veces no nos deja ver estos principios que están allí en la palabra de Dios. Yo dije, cuando vi esto, yo escribí, dije, oye, ese grupo pequeño del Señor fue el grupo piloto de la Iglesia Universal. Ese fue el grupo piloto de la Iglesia Universal. De allí partió todo. Qué bonito. Y yo me emocioné porque de este pequeño grupo se comenzó a publicar y a multiplicarse y a reproducirse esa formación que Jesús le dio, hermano. Y hoy, literalmente, es un ejército espiritual de millones de personas alrededor del mundo. Y nosotros, usted y yo, somos evidencia de ese grupo que comenzó con Jesús allí, hermano. Denle el aplauso al Señor. En Marcos 3:14 se dice que Jesús estableció 12 y dice allí que para tenerlos con Él, desde el principio Jesús los llamó para que estuvieran primero con Él y después formarlos en el ministerio, para enviarlos a predicar con la autoridad. Ellos hicieron todos los prodigios propios de eso se llama la era o la edad apostólica, del ministerio de Jesús y de la era apostólica. Eran manifestaciones, prodigios, cosas que ocurrieron en la particularidad de ese momento. Pues era como un respaldo de lo que Jesucristo y los apóstoles estaban haciendo. Él los equipó y los encomendó. Y yo hablo del crecimiento, hermano, porque el problema que tenemos nosotros es que cuando la gente que interpreta mal las escrituras, las falsas doctrinas, toman algunas cosas de la Biblia y la tergiversan, entonces nosotros entramos allí como en una diatriba y como ellos usaron mal algunos principios de la escritura, nosotros terminamos cercenando esos principios o ni se hable de eso porque alguien lo usó mal. O sea, pues la Biblia habla de que nosotros debemos ofrendar con generosidad, pero no vamos a hablar de hablar con generosidad. Oye, porque resulta que hay una iglesia por allá que habla solamente de dinero y no, hermano. Entonces terminamos no hablando lo que la Biblia enseña porque alguien usó mal un principio de la Escritura. Tenemos que hablar de los principios de la Escritura y explicarlos a la luz de la palabra correctamente, porque estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. ¿Hablar de crecimiento es malo? No, hay que reproducirse. Nosotros vemos que, por ejemplo, Jesús usó figuras interesantes para hablar del crecimiento del reino de Dios. Él habló, por ejemplo, lo de la semilla de mostaza, allá en Lucas 13, 18 al 19. También habló de la levadura en Lucas 13, del 20 al 21. Dice, por ejemplo, en el pasaje de la semilla de mostaza, que un hombre plantó en su jardín una semilla que creció, se convirtió en un gran árbol y las aves construyeron nidos en sus ramas. Ahí usted ve, Jesús estaba hablando de crecimiento, pero de un crecimiento sano. En la segunda analogía, dice que el reino de Dios es comparado con la levadura que una mujer mezcla con mucha harina, al final la levadura se expande y toda la masa quedó fermentada. Usted ve ese principio, hermano. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham cuando lo llamó allá y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Qué le dijo? Ajá, sal de tu tienda y mira las estrellas a ver si las puedes contar. Eso habla de crecimiento, pero es un crecimiento sano. Y eso fue el incremento, porque cuando usted ve las generaciones de Abraham, el Señor fue increciendo, porque a él le dijo estrella, a Isaac le dijo arena, y a Jacob le dijo polvo. Tu generación se va a multiplicar como las estrellas, como la arena, como el polvo. O sea, increciendo. Entonces vamos a hablar de crecimiento sano, hermano.
No vamos a entrar en esos desesperos de megalomanía, como dije, que muchas denominaciones e iglesias practican y entran como en un estrés, una ansiedad de crecer y quieren la última estrategia para eso, sin considerar los principios de la palabra de Dios. Jesús estaba comprometido activamente en los contextos ministeriales, tanto en grupos grandes, que se pueden llamar multitudes, como los grupos pequeños. Jesús no hacía que estos dos espacios se contrapusieran, tampoco que riñeran entre sí. No le dio la exclusividad a uno. Él proclamó el mensaje a las grandes multitudes, pero también entraba en los hogares donde tenía reuniones de grupos pequeños. Ahí también hacía el trabajo de extender o proclamar el reino de Dios. Y en la Escritura hay una palabra en el original que se escribió el Nuevo Testamento, que es la palabra oikos, y significa casa, que tiene que ver con tus relaciones cercanas, tus grupos cercanos, tu casa. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de casa, tiene que ver con esta palabra oikos, que tiene que ver con tus contactos que ya están hechos, la gente con la que tú comúnmente te relacionas, tu familia, tu vecino, tu compañero de trabajo, tus compañeros de estudio, esos son tus oikos. Y para los fines de los grupos pequeños, esa debería ser la gente que potencialmente debería venir a las reuniones de grupos pequeños. Y esa palabra se encuentra repetidas veces en el Nuevo Testamento y es traducida, como les dije, por lo que leemos allí, casa. Por ejemplo, allá en Hechos 16:31, donde se dice que el Señor, que se le dijo al carcelero, y serás salvo tú y tu casa. No era la casa física, la estructura, tu familia, porque todavía ahí pesaba la forma patriarcal. No se refería solo a un miembro de la familia, sino a la familia, inclusive la familia extendida, los vecinos, los amigos, el círculo de relación. Lo que sí nosotros vemos en la Escritura, en el caso del ministerio de Jesús, es que los grupos grandes siempre fueron precedidos por grupos pequeños. Cuando usted hace la investigación y revisa, se va a dar cuenta que los grupos grandes siempre fueron precedidos por los grupos pequeños. Es decir, Jesús primero hizo su grupo pequeño y luego tuvo los grupos grandes. Los discípulos pareciera que como que proveían la plataforma para en el trabajo que hacían junto a Jesús para los grupos grandes. Y Jesús marcó la pauta cuando escogió ese grupo pequeño con un propósito para que pues se siguiera proclamando la venida del reino de Dios. Algo que llama la atención en el relacionamiento de Jesús con su grupo era que continuamente se retiraba con ellos para buscar intimidad, tenían reuniones. Jesús hablaba de una parábola general, decía la parábola y después iba aparte con ellos y se las explicaba mejor. Parecía que había allí una relación bastante trabajada, cercana, de intimidad. Cuando usted revisa el ministerio de Jesús, la mayor parte de su tiempo él la pasó con ese grupo pequeño. Por eso cuando usted revisa dice, oye, pareciera que la mayor parte del tiempo que Jesús invirtió probablemente se consumió con ese grupo pequeño. Aparte de comer juntos, viajaban juntos, sufrían juntos, vivían las mismas dificultades. Y a medida que se acercaba el clímax del ministerio de Jesús, la crucifixión, parece que esa relación creció y Jesús pasaba menos tiempo con las multitudes. Algo en el ministerio de Jesús que debería ser un ejemplo para nosotros y para la iglesia en general, es que las relaciones y no las organizaciones es el aspecto central de la metodología de Jesús. Hermano, esto es importantísimo. Jesús no trabaja con métodos, Jesús trabaja con personas dispuestas, comprometidas, rendidas, que se abandonen completamente en su mano y digan, Señor, aquí yo estoy. Señor, soy inadecuado, a lo mejor no soy el mejor, pero aquí estoy, me rindo delante de ti y yo quiero servirte, quiero seguirte de verdad, Señor. Usted puede tener los mejores métodos, usted puede tener la mejor preparación, usted puede saber lo que usted quiera saber, pero si usted es una persona que no ha rendido completamente su vida, su corazón al Señor,
Si no ha tomado su cruz para seguir a Jesús, usted va a ser más un problema en el reino de Dios que una bendición. Porque con Jesús no es a media. Jesús lo dijo, el que no es conmigo contra mí es. El que no conmigo no recoge desparrama. O sea, no hay términos medios. Usted no puede decir, bueno, hoy sí, mañana no. No, entrega total. Entonces Jesús trabaja con personas, no con métodos. Por eso esos métodos de mercadotecnia evangélica, de que 12 y 20 y así, no, hermano. Los hermanos no son numeritos. No lo podemos ver como simples numeritos. Y no, sobre todo lo de la prosperidad, no, 100 multiplica, se puede levantar tanto, se puede recoger tanto. No, así Dios no trabaja. El mensaje que proclamaba Jesús, el más importante, no tenía que ver con establecer estructura, hermano, y no me malinterprete. No quiero decir que Jesús estaba en contra de la organización es buena, hay que organizarse y todo eso, pero lo que tiene que ver con estructura y organización no puede estar por encima del propósito de nosotros ser iglesia, de que somos la familia de Dios, que somos personas, que somos hermanos, más que una estructura, más que un numerito. Somos hijos de Dios, somos la familia de Dios. Hay un énfasis en el ministerio de Jesús en las personas y no en los programas. Jesús se tomaba tiempo para invertirlo en la atención de la gente. Usted ve un Jesús constantemente trabajando, invirtiendo su tiempo en el cuidado de la gente. Jesús usaba el contexto de los grupos pequeños para enseñar, para ejemplificar su vida con el conocimiento que él daba. Por eso mismo que enseñó allá Jetro a Moisés, permanece en toda la historia de la Biblia, hermano. Tenemos que tener gente no solo que transmita conocimiento, sino que cuando tú revises su vida, cuando tú revises su cuadro de familia, que cuando tú revises su testimonio, sea una persona que realmente sea consecuente con lo que predica. Y vamos a estar claros que no es perfecto. Y la iglesia, los que nos observan saben que es así, que no somos perfectos, pero sí pueden asegurar que nosotros intentamos vivir una vida cristiana consona con lo que predicamos. Oye, fulano no es perfecto, pero ese es un hijo de Dios. Jesús no dio una capacitación formal ni necesariamente académica, pero sí práctico. Algo que usted ve en el ministerio de Jesús era un ministerio práctico. Los miembros del grupo simplemente participaban con Cristo. Parecía como que un laboratorio de aprendizaje vivencial lo que Jesús estaba haciendo con ellos. Ese fue el método de liderazgo de Jesús. Estaba con ellos para que estuvieran con él y así los equipó, les delegó, les dio ejemplo, los formó, predicó con ellos, los envió a hacer el trabajo, hasta se equivocaron. Algunas veces regresaron, maestro, mira, ve, no pudimos hacer esto, no pudimos hacer aquello. Jesús, allá en Juan 17, oró por ellos. Y no solo oró por ellos, sino también oró por nosotros, porque de ese grupo piloto, pues, todas las generaciones en adelante, oró por nosotros también. Porque Jesús oró por ellos y por los que han de creer. En eso que han de creer estábamos nosotros incluidos también. Eso es solo por mirar de manera panorámica el ministerio de Jesús sin detenernos tanto, hermano. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, la iglesia del primer siglo también puso en práctica las reuniones en grupos pequeños. ¿Qué pensaría usted si le dijeran que en las reuniones de grupos pequeños en las casas de los primeros hermanos se llevaban a cabo bautismos de los nuevos creyentes, por ejemplo? Eso pasaba. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó en la casa del carcelero de Filipo, según lo menciona Hechos 16, 32, 33. Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa a esa hora de la noche. El carcelero los llevó y les lavó las heridas. Inmediatamente fueron bautizados él y toda su casa. Yo no me acuerdo de haber visto un bautismo de noche en ninguna parte. Unos cuantos años en el Señor. Pues aquí pasó, hermano. Y en una casa.
Pero no solo los bautismos ocurrían en las casas, también las enseñanzas del evangelio, el discipulado, como nos muestra Hechos 5:47. Diariamente en el área del templo y en las casas los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias de que Jesús es el Mesías. Los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en una casa. El comienzo de la iglesia ocurrió en una casa, se recuerda, en un aposento alto, que era parte de una estructura física de una residencia. Allí la iglesia fue llena del Espíritu Santo. De allí partió ese despertar de la iglesia, ese movimiento. Dice Hechos 2:2. La iglesia gentil nació en una pequeña reunión. Dice en Hechos 10, en la casa de Cornelio. Los hombres que fueron a buscar a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio declararon lo siguiente: un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Pedro fue a la casa de Cornelio y allí la familia de Cornelio y sus amigos creyeron y fueron bautizados. Pablo discipuló en una ciudad desde una casa. Hechos 28:30-31. Pablo alquiló una casa y enseñó el evangelio durante 2 años a todos los que se acercaban allí. Pablo se quedó 2 años completos en una casa alquilada donde recibía a los que iban a visitarlo. Él anunciaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Lo hacía abiertamente. También el Nuevo Testamento registra en Hechos 16:40 que una casa se convirtió luego en una iglesia. La casa de Lidia se convirtió en un lugar de encuentro para los cristianos. Ese grupo pequeño creció hasta convertirse en la iglesia de los filipenses, una de las iglesias que se hizo cargo del cuidado integral del apóstol Pablo. Hermano, y aquí me voy a detener. Porque en el caso de nosotros, buscar más que crecimiento, escúchame los términos, crecimiento asombroso, esos son los mensajes de la gente que sufre de megalomanía. Es que vamos a tener un crecimiento asombroso. Crecimiento asombroso, hermano, es que discipulemos a la gente que se convierte, que los bauticemos, que fundemos nuevas iglesias, que podamos enviar misioneros a los lugares no alcanzados, que nosotros como iglesia ya comencemos a dejar de calentar sillas y vayamos a fundar iglesias. Fundemos otra iglesia en esta ciudad, otra iglesia en San Momé, otra iglesia en El Tiro, otra iglesia en otro estado, que vayamos a las zonas rurales, que vayamos a hacer la misión. Eso sí sería un crecimiento verdaderamente asombroso. Para allá vamos, hermano. Bueno, ¿sea que la gente está recibiendo primeros principios, todo eso, para acumular conocimiento? No. La Biblia dice que al que mucho le es dado, mucho se le demandará. Si a usted mucho le es dado, mucho se le demandará. Y nosotros, el propósito, el impulso y el reimpulso de los GPS en este tiempo que nosotros estamos llevando a cabo es para fundar nuevas iglesias. Es para fundar nuevas iglesias. Que esos grupos que se establezcan en los sectores sean como puntos de luz donde Dios comience a hacer un trabajo para fundar nuevas iglesias. Ya lo he dicho varias veces aquí en este púlpito. No es que nosotros nos vamos estamos creciendo. Después que la iglesia se funda en Bicentenario, entonces no, hermano, vamos a hacer 2 cultos, vamos a hacer 3 cultos, vamos a hacer otra planta. No. Vamos a fundar nuevas iglesias. Necesitamos entonces, hermano, comprometernos con el Señor para ser buenos misioneros, porque es un peligro encomendar gente que no está acorde con lo que la palabra de Dios dice, con la visión, con el perfil bíblico, hermano, para poder hacer la misión, la obra, y con la iglesia como plataforma de envío. Con la iglesia. Es lamentable, siempre lo digo, es lamentable que la mayoría de las iglesias en esta ciudad, en Venezuela y en muchos lugares del mundo hayan sido el resultado de una división. De alguien que dijo, no estoy de acuerdo y voy y monto mi propia iglesia. Así no se funda iglesia. Así no se funda iglesia. Las iglesias se fundan que la misma iglesia local, que se llamará la iglesia enviadora, escoge un equipo misionero. Ese equipo misionero es capacitado, es entrenado. Un día viene al altar, se arrodilla, le imponemos las manos y los comisionamos. Y van con la bendición de Dios y de la iglesia
para hacer un trabajo. No es alguien que tira la puerta y se va y yo monto mi cuestión por allá. Pero la mayoría de las iglesias han sido fundadas así, hermano, de división. Alguien que se levantó, que Dios me dio una visión particular, me reveló, yo voy a fundar mi propia iglesia. Hermano, contra la Biblia, porque la Biblia muestra que es que iglesias fundan iglesias. Hay un solo caso que la iglesia de Roma, que el apóstol Pablo le escribe, pero él es un caso puntual, él no la fundó, pero dicen los historiadores que parece que fue el resultado del Pentecostés, que ellos fueron para allá y se reunieron y de allí nació. Pero esas son las excepcionalidades que Dios permite, pero no es violando los principios de la palabra de Dios. Iglesias fundan iglesias, hermano. Ese es el modelo que usted ve en el Nuevo Testamento. Finalmente, hermano, varios ejemplos bíblicos u otros ejemplos bíblicos. Hechos 2:46 dice que los creyentes compartían el mismo propósito cada día, solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Esto con la versión Palabra de Dios para Todos. Hechos 2:46, para los que están tomando nota. Hechos 12:12, se dice que en la casa de María, madre de Juan Marco, había un grupo reunido en oración. Hechos 20:20, Pablo tenía por costumbre enseñar en público, pero también se encargaba de la enseñanza en privado, casa por casa. Romanos 16:5, se llama iglesia al grupo que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Saluden también a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Colosenses 4:15, se menciona otra iglesia en la casa de Ninfa. Saluden de mi parte para todos los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa. Hermanos, como hemos visto, solo con esta vista panorámica y no exhaustiva de la Biblia, los hogares o el uso de los hogares para las reuniones de los creyentes y el uso de los grupos pequeños tiene una sólida base bíblica. Sí, la Escritura nos muestra que ese principio se mantiene, ese modelo, que con todas las excepciones que me he tomado el tiempo para hacerla, debe ser con una sana interpretación de la Escritura y debe ser con buenas motivaciones santas. Que la obra del Señor se debe hacer con motivaciones santas, no con deseos humanos de aparecer, de crecer, de ser. Vamos a hacer, yo escucho el lenguaje de los que sufren de esos síndromes. Vamos a hacer la punta de lanza, vamos a hacer la iglesia de vanguardia. Nos van a preguntar cómo lo hicimos. No, esas no son las motivaciones. Que Dios nos ayude, mis hermanos. La Biblia y la historia de la iglesia respaldan la importancia y la eficacia de los grupos pequeños como herramientas de edificación y crecimiento espiritual en la iglesia. Hermano, que Dios nos ayude con toda esta base bíblica a comprender la importancia de los grupos pequeños en la vida de la iglesia. Que siempre pensemos en cuáles son los fundamentos bíblicos e históricos que respaldan la existencia de los grupos pequeños en la iglesia. Pero que también en esta mañana, hermanos, nos sintamos nosotros motivados a participar activamente en los grupos pequeños cada vez que se vayan estableciendo. De aquí en más, nosotros, los ancianos de la iglesia, los pastores, vamos a ir haciendo un trabajo para ir sectorizando nuevamente. Ya hay una estadística trabajada, ya hay una sectorización de la iglesia. Bueno, con sabiduría, sin estrés, porque nosotros no estamos buscando el rating de nadie. Vamos a ir haciendo ese trabajo de sectorizar la iglesia en el sentido de organizarla en grupos pequeños para un mayor alcance y para un mejor cumplimiento de la misión. Que nos sintamos motivados, mis hermanos, a trabajar o a participar activamente en esto, como con la claridad de que estos van a ser espacios de comunión, de crecimiento espiritual, de servicio, de aprendizaje y también para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Levanten las manos los que vamos a orar. De aquí en más, vamos a colocar en nuestra lista de oración
este propósito de establecer nuevos grupos pequeños de salvación. Que Dios nos permita como iglesia establecer nuevos grupos pequeños de salvación donde podamos cumplir con lo que la palabra de Dios hoy nos ha enseñado. Incline su rostro allí y vamos a darle gracias a Dios para que nos ayude con este propósito, hermano. Señor, muchas gracias. Gracias porque cada vez que nos acercamos a la palabra, Señor, tu palabra nos orienta, nos ilumina, nos guía, Señor. Y este tema de los grupos pequeños lo vemos con claridad en tu palabra, Señor. Al menos la mención del Antiguo Testamento que citamos y una exhaustiva muestra, Señor, de ejemplos de grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Gracias. Gracias porque, Señor, tú nos diste ejemplo en todo. Es lo que vemos aquí, Señor. Y no solo que diste ejemplo, sino que tu iglesia, desde su establecimiento, desde su fundación, desde la primera iglesia, Señor, ha hecho lo mismo durante mucho tiempo. La misma historia moderna, reciente, nos habla, Señor, de lo que tú has y sigues haciendo con tu iglesia, que se hace presente en cada sector, en cada casa, en cada ciudad, en cada campo. Así es tu iglesia, Señor. Ayúdanos a cumplir la misión y a multiplicarnos de manera sana. Danos un crecimiento sano, Señor, para que podamos estar seguros de que lo que estamos haciendo es de naturaleza bíblica. Está contenido en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.